Buenas noches a todos. Llegó el momento. Llegó el momento de hablar del partido. Llegó el momento de hablar del partido de Cerro Porteño y Deportivo Trinidense. Derrota, caída, dura caída para el conjunto de Trinidad. Gran victoria para el conjunto de Cerro Porteño que de una u otra manera vuelve a recuperar el cauce en lo que es el torneo de apertura. Torneo de apertura que sabemos todo ya está definido. Guaraní tuvo una gran victoria en su clásico ante Libertad, pero ya está definido. Todos sabemos que Libertad va a ser el campeón, no va a perder tantos puntos en esta racha de partidos que quedan. Y nada, toca hablar acá de Trinidense disculpen, no se ofendan, de Cerro Porteño y Deportivo Trinidense. Una derrota que yo suelo decir, contra equipos grandes los partidos son perdibles. Este tipo de partidos son totalmente perdibles. Y no es con el ánimo de ser pesimistas, perdón, conformistas mejor dicho. No es por ser conformista ni nada, pero hay una realidad la cual dicta que el Club Esportivo Trinidense es un club de barrio, es un club humilde, un club de menos a más, que se defiende con sus armas, tenemos lo nuestro, nuestras virtudes, nuestros defectos, y están los clubes grandes, los hegemónicos, los acaudalados, los populares, los acomodados, los favorecidos, etcétera. Y bueno, al otro lado estaba ese tipo de club y de este lado estábamos nosotros. Y Cerro Porteño fue buen ganador, justo ganador, tuvo sus llegadas, impuso desde el primer minuto del partido sus condiciones de juego. Si bien aún así yo creería que este Cerro es ganable. ¿Por qué ganable? Porque su defensa siempre titubea, siempre tambalea, siempre están ahí. Como que no es seguro. Como que no es seguro. Puede pasar cualquier cosa. Este Cerro me produce eso. Diego Martínez me produce eso. Y muchas veces alguna displicencia de los jugadores de Cerro te da ese pensar de que se puede. Anoche no fue el caso. Si bien tuvimos chance, tuvimos la oportunidad. Si bien ellos empezaron con algunas llegadas, Iturbe llegó, Zamudio tapó. También creo que después de Iturbe hubo otra de Torres que tapa también Zamudio. Tuvimos el penal. Tenemos a nuestro hombre que siempre le hacen penales, siempre le hacen infracciones en el área del rival, Diego Melgarejo, alguien que siempre llega, que pisa el área, y en este caso fue un pisotón de Benítez al tobillo de Diego Melgarejo, nada que discutir. Vi que algunos estaban discutiendo qué van a discutir un penal, le pisan al rival, pisan el tobillo, a instancias del VAR, se cobra el penal. Se cobra el penal. ¿Quién patea? No está Camacho, no jugó por lesión, no está Chiquito, patea Beto, que tiene buena pegada, pero... Ay, Capi querido, Capi querido. ¿Cómo decir sin resultar ofensivo? No sé, porque me sigue dando rabia, me sigue dando por las pelotas que de manera tan irresponsable se patea un penal. Yo te puedo entender en otro contexto, te puedo disculpar en un 2-0, 3-0, pero igual me plaguearía mucho, me quejaría bastante si es que fallamos el penal. Así vaya 5-0, qué decirles. Pero en otro contexto sería más liviano el tema. Pero ante un grande, en su cancha, nos cobran un penal, lo cual es un milagro que te cobren un penal siendo un equipo de menos para abajo comparado a lo que es Cerro. En la cancha de Cerro nos tiran ese penal y lo desperdiciamos. Y las formas también, porque Camacho hace unas fechas falló un penal, le pegó fuerte abajo, se fue por el palo. Ese que decís, no te puedo ni planear porque le querés culpar al destino, a la mala suerte, a que Camacho chutó un poco más fuerte de lo que tenía que chutar. Pero en este caso, Beto querido, ¿por qué la picás? ¿Por qué la picás, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué picaste ese penal y el arquero de Cerro te esperó hasta el último y ya se tiró y aún así decidiste picarla? Ya se acostó de vos y aún así. Pero bueno, pasó eso, fallamos el penal, no aprovechamos. ¿Qué pasó? A los minutos, al par de minutos, 3 minutos, convierte Cerro. Cecilio nos mete el gol.
Tras un centro de Alan Benítez, la flojísima marca de Vera y no recuerdo quién es el que se chocó ahí con Vera y Cecilio cabecea a piacere, como dirían los italianos, y convierte el 1-0. Luego Cerro tuvo varias llegadas, varias llegadas. Zamudio nuevamente figura, lo cual empieza a ser bastante preocupante. Nuevamente figura nuestro arquero. No puede ser que en todos nuestros encuentros Zamudio sea figura. Eso ya no podemos romantizar eso. No se puede romantizar eso. Ya es preocupante. Excelente por el rendimiento de nuestro arquero. Habla muy bien de él y me da una confianza y yo me voy a dormir tranquilo todas las noches mientras que Zamudio esté en nuestro arco. Eso sí, genial. Pero la defensa, mamá. No sé, no encontramos el curso. Venimos cambiando mucho los centrales, que Da Silveira, que el Pichón Villalba, que Juan Vera. Hay que encontrar la dupla. Yo creo que se encontró en algún momento determinado con el Pichón y con Juan, pero luego vino la expulsión de Vera, entró Da Silveira, que entró bien. Tiene sus momentos con el que te hace vibrar ahí el corazón, que parece que se va a hacer expulsar, pero sacando eso bien. Y hay que encontrar el rumbo. Hace 3 partidos venimos jugando mal. No nos sale nada. Desde ese fiasco de empate de local ante Temetaru. La derrota de Luqueño, bueno, puedes perder. Bajón, pero se puede perder, se perdió. Lo de hoy también se perdió, pero las maneras, las formas es lo que a mí personalmente me molesta. La forma, porque tuvimos la chance. Nada te garantiza que metes ese penal y Cerro no te dé vuelta a partido, obvio. Pero se tiene la chance y cuando te alinean los astros, vos tenés que aprovechar. Y una pena lo del capitán Beto, yo sé que seguro que se habrá disculpado con los compañeros al instante o en los vestuarios. Yo creo que habrán hablado del tema y toda la buena fe en los jugadores siempre, ¿verdad? No es que uno agarre y quiere fallar, no. Pero tiene que pensar un poquito más, ser un poco más responsable, no solo consigo mismo, sino con todos. Porque es el trabajo de todos. Y nada. El partido, como ya les dije, Cerro llegó muchísimo, Zamudio nos salvó de cantidad de ocasiones de gol. Si bien al último apretamos, apuramos y casi lo empatamos con un gran cabezazo, pero sacó su arquero, que era su noche también evidentemente. Y nada, quedó el 1-0. Como ya les dije, partidos de eso que se puede perder de visitante ante un rival animador del torneo, pero la forma también es lo que a uno personalmente le molesta. Y bueno, lo que le queda a Triqui. Antes de eso voy a mencionar la tabla de posiciones. Libertad GT, lejísimo, 72 puntos. Guaraní, 57 puntos. Olimpia, 25 puntos. Cerro, 25 puntos. Recoleta, que ya pasó nuestra línea, tiene 20 puntos. Y Triqui, 19 puntos. Sexto lugar. Nos garantizamos, disculpen, el sexto lugar, ya que estamos a 3 puntos todavía del que está abajo nuestro, que es General Caballero de Mallorquín. Estamos ahí media tabla para arriba, esperemos. Que no sea media tabla para abajo. Estamos regularcitos, pero hay que empezar a cambiar las cosas, che. Hay que empezar a movernos, a cambiar algo, porque ya van varios partidos en los que no nos encontramos. No encontramos ese juego que veníamos teniendo regularmente anterior a esta mala racha. Y lo que le queda al Triqui, el lunes 28 de abril a las 18 nos enfrentamos a Olimpia. Uf, otro rival durísimo, ¿eh? Esta vez nos enfrentamos en condiciones local. Vamos a oficiar de local, por cierto, en el estadio Luis Alfonso Gianni de Sol de América. Lunes a las 6 en Villa Lisa. Qué pésimo horario será. Pero bueno, como Olimpia nos lleva gente y está a capa caída, quizás si era otro contexto, seguramente harían un domingo en el Defensores, qué sé yo. Pero está bien, está bien. A mí lo que me importa es ganar. Ni siquiera recaudar me importa en esta ocasión, porque ya la otra fecha recaudamos ante Olimpia y bla bla bla, y hay que ganar ya. Ganar o empatar por lo menos, por ser Olimpia. Y Cerro, opa. Cerro tiene una parada, no sé si llamarla difícil, pero importante. Ante el Sporting Cristal juega de local este jueves a las 9:30.
en la nueva olla. Así que ojo, Cerro, ojo, que tienen una victoria y una derrota en Copa Libertadores. Ahora es el momento de volver a ponerse en racha y de conseguir los 3 puntos para asegurar y seguir en ese paso firme, en esa búsqueda de la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Bueno, voy a dejar el video acá. Le agradezco al que llegó y nos estaremos encontrando esta semana justamente con Olimpia, con Cerro y partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana también, porque no, de los demás equipos paraguayos. Que tenga buenas noches y gracias de ella por el aguante de siempre.